Si estás buscando una formación sólida en finanzas o management, te recomiendo echar un vistazo a los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Es un entorno donde enseña gente que respeto muchísimo y buenos amigos como Juan Ramón Rayo, Gustavo Martínez y con doble titulación junto a la Tulane University. Además, el Master of Finance está acreditado por el CFA, lo cual es un gran plus, una gran ventaja. Escanea el código QR para más información. Merece la pena conocerlo. La corrupción impregna al gobierno de España. Lo que está ocurriendo es no una casualidad, ni siquiera una especie de cadena de casualidades, sino toda una trama que tenía un objetivo. El objetivo era utilizar lo que fue una tragedia, la tragedia del COVID-19 y unas circunstancias especiales para crear una trama de corrupción institucionalizada. Por un lado, por supuesto, estamos hablando de toda una serie de factores que confluyen en la trama que se llama trama Koldo, pero que como todos ya sabemos, pues implica a todo el Partido Socialista y al Gobierno y a 7 ministerios. Empecemos por la pandemia. Recordemos que en la pandemia, aprovechando una tragedia, se llevó a cabo el mayor encierro de los países de nuestro entorno y además se llevó a cabo la mayor destrucción de las libertades civiles con 2 estados de alarma inconstitucionales. En esos 2 estados de alarma inconstitucionales, además de mentir sobre la pandemia, primero, hasta que pasó la manifestación que querían llevar a cabo a toda costa. Después mintieron sobre los tests. Después mintieron sobre la idoneidad de las mascarillas. Mintieron también sobre el supuesto comité de expertos, mintieron también sobre los contratos de sanidad y de otros ministerios de mascarillas y otros equipamientos sanitarios inflados. Y aquí es donde entra esa trama Koldo. La mal llamada trama Koldo involucra al que era la persona que era el ex número 2 del gobierno de Sánchez, el señor Ábalos. El señor Ábalos jamás ha hecho nada sin el conocimiento explícito del presidente del gobierno, por supuesto. Nada de lo que está saliendo en los medios de comunicación se puede hacer sin el conocimiento y la aprobación del presidente del gobierno, en un gobierno además que es personalista a niveles absolutamente estratosféricos. Pero es importante recordar que el ex número 2 del gobierno de Sánchez no solamente incentivaba al señor Koldo a llevar a cabo toda una serie de negocios y de contratos de mascarillas y equipamiento sanitario con ministerios y con comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, en los que se llegaba a unos extracostes absolutamente desproporcionados. Pero no es solamente eso, porque claro, una persona que aparezca de repente ante el ministerio diciendo que puede llevar a cabo un contrato de mascarillas, no se le da ese contrato si no viene con un aval. ¿El aval de dónde llegaba? Llegaba del propio gobierno, el propio ministro que en aquel momento era el absoluto líder y el número 2 del gobierno. Bien, pues una vez que se lleva a cabo ese proceso de corrupción vía esos contratos en los que se va lucrando, además, esta persona, Koldo, no era cualquier persona. Se le dieron 2 puestos públicos, consejerías, una en Puertos y otra en una filial de Renfe, para que se mantuviese dentro del engranaje político. Esos 2 puestos de trabajo se le dieron con la aprobación del Consejo de Ministros y del presidente. El presidente, por supuesto, también sabía algo que se une a esa trama y que está indefectiblemente implicado dentro de todo este engranaje de corrupción, que es lo que se llama el Delsigate. Resulta
que el presidente del gobierno nos intenta convencer de que él no sabía que la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana no podía volar sobre el espacio Schengen y muchísimo menos aterrizar en España. Por supuesto que lo sabía. Como ha demostrado el informe de la Guardia Civil, la realidad es que no solamente lo sabía, sino que se había preparado todo un itinerario de visitas para una visita oficial de la vicepresidenta de la narcodictadura. Bien. Pues cuando se vio que eso no iba a ser posible, resulta que se le permitió no solamente sobrevolar, sino aterrizar, y que además empezaron a moverse maletas, esas más de 40 maletas, en las que ahora sabemos que se incluía en toda esa negociación con la narcodictadura venezolana a través del señor Aldama. El propio señor Aldama ha mostrado que lo que había era un negocio de compra-venta de oro en el que se compraba oro de la dictadura venezolana y se movían toda una serie de maletas en dinero corriente, en dinero físico, para, y cito, la palabra era engrasar la máquina. Decenas de maletas con dinero. A ello se añade una trama de fraude en el IVA de los hidrocarburos. Fraude en el IVA de los hidrocarburos para generar dinero negro y para generar financiación que supuestamente iría a distintos entornos de las personas involucradas dentro del Partido Socialista y del gobierno socialista. Una trama que lo que hace es engrasar la máquina para financiar las decisiones del gobierno chavista de Venezuela a la hora de vender y de transacciones con oro que estaban prohibidas y continúan prohibidas. Además, salvoconductos en medio de la pandemia a líderes chavistas que no tenían en otras circunstancias la más mínima posibilidad de llegar a España. Esto añadido a toda una trama de contratos públicos firmados por ministerios, 7 ministerios involucrados, y junto a todo ello el rescate express de una aerolínea que se hizo 5 veces más rápido que el de cualquier otra empresa que lo solicitase, y además que incluía